buenos días. Os damos la bienvenida a un nuevo canal expositivo aquí en Cámara de Comercio de Zaragoza. Hoy vamos a hablar de resbaladicidad, que es esa característica propia de los suelos, esa característica invisible que hace que un suelo resbale más o menos y que se puede medir. Y de todo ello pues vamos a hablar desde tres puntos diferentes de vista. Uno es el punto de vista pues, nuestro, que ya hemos expuesto otras veces en otros canales expositivos, que es el de una empresa de soluciones antideslizantes, de control de resbaladicidad y de aportar pues, valor a toda esta característica de los pavimentos, que implica pues, un riesgo importante para la salud de las personas y para la seguridad de todos. Ahora que estamos en tiempos de accesibilidad, de hablar de todas estas cosas, de medio ambiente, de la preocupación por la salud, pues es importante bueno, pues dar un poco de difusión al trabajo que hacemos desde nuestra empresa y con diferentes profesionales. Tenemos la suerte de contar con Margarita Canales, que es técnica en materiales del Instituto Tecnológico de Aragón. Bienvenida, Margarita. Muchas gracias, Darío. Y bueno, tenemos también la suerte de contar, vamos a contar con Margarita para que nos dé una visión científica de investigación, desde el punto de vista de la investigación de un instituto tecnológico con prestigio como es el Instituto Tecnológico de Aragón. Y tenemos también la suerte de contar con Juan Manuel Bernat de Cadis Assissener, de una ingeniería civil. Bueno, pues acostumbrado a hacer proyectos y a enfrentarse pues, con todas estas dificultades que tiene lo que es la seguridad de los pavimentos, las posibles reclamaciones derivadas de una mala ejecución o buena, etc. Entonces, él como ingeniero nos va a aportar su conocimiento. Bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, como decía, el planteamiento son dar tres enfoques diferentes a la conferencia, a la charla, en la que bueno, pues vamos a ver sus puntos de vista y su experiencia profesional y todo lo que se puede aportar al campo de la seguridad en los pavimentos y de la accesibilidad universal, que es un poco el objetivo. Entonces, en primer lugar, Margarita, si nos puedes comentar qué relación tiene con el Instituto Tecnológico de Aragón y tu trabajo personal con esta característica de los pavimentos de resbalar y de prevenir los accidentes por caídas. Muy bien. Lo primero, agradecerte, Darío, por contar conmigo y, por lo tanto, con el Instituto Tecnológico de Aragón para este evento de hoy en día y, por supuesto, a la Cámara de Comercio. Así que, sin más dilación, pues vamos a intentar explicar la problemática de la resbaladicidad. Tiene en cuenta, surge, por supuesto, de tres factores, desde tres puntos de vista. El usuario, el pavimento en sí y las condiciones externas. Porque al final la resbaladicidad es un proceso que ocurre por deslizamiento y eso ocurre el contacto entre dos superficies, que son el propio usuario, pues el calzado, las propias características del usuario, ya sea el calzado, el coche, porque puede ser un tráfico peatonal, rodado o incluso mixto. Entonces, por un lado tenemos ese factor, las propias características inherentes del pavimento, es decir, la naturaleza de los materiales del pavimento, del recubrimiento, no es lo mismo pues, una piedra natural que una cerámica, que una resina. Y, por supuesto, los factores externos, como puede ser la climatología, productos de limpieza, aceites. Es decir, la resbaladicidad va a venir condicionada principalmente por esos tres factores y surge de un proceso físico que es el deslizamiento condicionado por el coeficiente de fricción. Y ya en ese sentido ya tenemos una propiedad que es el coeficiente de fricción, que nos lo marca por primera vez en el 2006 la normativa del CTE, del Código de Tecnificación de Edificación. Por lo tanto, el parámetro de resbaladicidad es algo ya que se puede medir. Se puede medir mediante el parámetro de resistencia al deslizamiento. Dicho lo cual,
Hemos hablado que la resbaladicidad viene condicionada por el coeficiente de fricción. ¿Qué es la fricción? La fricción viene de la terminología griega tribología, de tribos, frotar, rozar. Entonces tenemos en cuenta 3 factores: fricción, desgaste y lubricación. La fricción, tal y como he comentado, surge del contacto de 2 superficies. Por lo tanto, va a estar condicionado esa respuesta de fuerza de fricción por la carga vertical, el peso y, a su vez, pues por la velocidad de desplazamiento. No va a depender del tamaño del contacto de esas superficies y tampoco de la velocidad, al menos de los materiales rígidos, como estamos hablando en este caso de los pavimentos. El desgaste, en el momento, ¿qué es desgaste? En el momento en que hay una pérdida de material, hay desgaste, y eso es inherente al uso de los materiales que están en contacto. Simplemente una nota: el desgaste viene condicionado por la ley de Arcad, que al final va a depender de la distancia recorrida, de la fuerza también vertical, es decir, pues de ese peso que se ejerce sobre el suelo, y de la dureza de los materiales. Entonces, aquí ya tenemos una propiedad de los materiales inherentes al fenómeno de desgaste. Volvemos a lo que es el pavimento. Aquí he puesto unos ejemplos de piedra natural, hormigón, cerámica, resina, pero al final el pavimento no es un material, está constituido por varias capas. Pero sí que es cierto que la cara expuesta, evidentemente, es la superficial y es la que va a sufrir ese desgaste y va a condicionar ese deslizamiento que va a producir la resbaladicidad. Por lo tanto, ¿qué tenemos que tener en la cabeza que nos va a condicionar esa resbaladicidad? El desgaste que se va a producir por efecto de las condiciones de uso. No es lo mismo un pavimento en interno, en el exterior, o que sea por un tráfico rodado, peatonal, o bien pues en residencias, en hospitales, en garajes, en la industria. Nos va a condicionar mucho los factores de servicio de ese pavimento en la durabilidad y, por lo tanto, en cómo esa resbaladicidad va a ir evolucionando durante el tiempo. Importante, normativa. A ver, hemos hablado de resistencia al deslizamiento, ese parámetro R sub D. Todo lo que podamos calcular, obtener con normativa, lo vamos a poder comparar y vamos a poder ir con ese dato de manera objetiva. Partimos, pues como ya hemos mencionado, y aquí el compañero Juanma nos va posteriormente a hablar mejor de lo que es el certificado, el DBSUA, que nos va a indicar los mínimos, las mínimas condiciones, especificaciones de esos pavimentos. ¿De acuerdo? Tiene en cuenta esta normativa las condiciones de esos pavimentos de uso en condiciones secas, en condiciones húmedas, y también, y muy importante, si se transita con calzado o sin calzado. En la cabeza supongo que todos tenemos pues los resbalones en las piscinas, en las duchas, o sea que es importante diferenciar también las situaciones de uso. En cuanto a métodos de ensayo, hay principalmente 4. El método de rampa sin calzado y con calzado, donde se tiene en cuenta a una persona en una plataforma determinada, cuando es sin calzado, con pie descalzo, se coloca agua, y cuando el método es calzado se coloca aceite, y dependiendo
del ángulo de la rampa, cuando ya comienza a deslizarse tanto hacia arriba o hacia abajo, el resultado de este método es el ángulo. Ese ángulo es el que nos va a clasificar el pavimento. Y los dos métodos que yo creo que son mucho más flexibles son el péndulo de fricción y el tribómetro. ¿Por qué? Porque es un método que permite realizar la medida también in situ. O sea, tú puedes tener estas medidas a nivel de laboratorio, tanto el péndulo como el tribómetro, pero puedes ir con esos equipos a los pavimentos que llevan instalados X años, realizar la medida y, por lo tanto, hacer una comparativa de la resistencia al deslizamiento transcurridos X años respecto al valor inicial que da el fabricante, lo cual es bastante interesante para monitorizar esa evolución del parámetro de resbaladicidad. Aquí simplemente una tabla comparativa dependiendo de los tipos de pavimentos, no voy a entrar. Y aquí sí que quiero resaltar el trabajo que hemos hecho con ST Superficies, con Darío, dentro del programa de innovación, el programa PADI, un estudio de ver métodos acelerados de ensayo, cómo correlacionar estos resultados del ensayo acelerado con las medidas reales de la resbaladicidad de diferentes tipos de pavimentos. En el instituto lo que hemos utilizado un tribómetro, que al final es un equipo donde nosotros controlamos la fuerza, la carga vertical, las condiciones de lubricación o no, en este caso eran en seco, para unas geometrías de baldosa de pavimento determinadas, a una velocidad también fija y con un abrasivo determinado, porque al final un ensayo acelerado tiene que permitir medir ese desgaste, esa fricción entre dos superficies, de manera que el resultado, en este caso con este tribómetro era el resultado coeficiente de fricción, medíamos en esa superficie también aspectos superficiales del suelo, como es la rugosidad en términos de R sub A y R sub Z, así como el parámetro R sub D con el equipo del péndulo de fricción de ST Superficies. Y de esa manera cerramos un poco el círculo de los posibles factores y parámetros de medida que nos permiten monitorizar la evolución. Entonces, aquí un ejemplo de lo que es la evolución de los parámetros superficiales a lo largo de ciclos o distancia recorrida. Se ve, en este caso, en una cerámica, cómo hay una variación, así como los valores de coeficiente de fricción. ¿De acuerdo? Y por último, y lo más importante, linkar estos datos con los valores de resbaladicidad mediante el parámetro R sub D, que es la resbaladicidad, la resistencia al deslizamiento. Se observa cómo hay una disminución de este parámetro con los ciclos o con la distancia de ensayo. Por lo tanto, y claro, esto es importante, eran unos resultados de laboratorio, de un ensayo acelerado. ¿Qué es lo que queremos? Ver si hay una correlación con los resultados de pavimento reales. En ese sentido, lo que hemos hecho es una comparativa, que es lo que se ve en este gráfico, de medidas de resultados de laboratorio con medidas de ese parámetro R sub D, pues en este caso, una vez que han transcurrido del orden pues, de 10.000 peatones o con el número de etapas de ensayo. Entonces, inicialmente es prometedor. Tenemos un ensayo acelerado que nos puede correlacionar resultados de este parámetro in situ transcurrido pues, muchos años. Y aquí dejo simplemente una guía de referencias por si tienen interés en estudiar más el tema y, por supuesto, tener bien claro que el tema de los resbalones es un tema que nos compete y que nos puede ocurrir a cualquiera, pequeños, mayores y no tan mayores.
Y por supuesto que lo importante es conocer, y con la información podremos predecir y anticiparnos al problema, que en este caso es los resbalones. Así que por mi parte, eso es todo. Muchas gracias, Margarita. Bueno, pues ya veis que el asunto tiene recorrido y tiene, incluso a nivel de investigación, hay mucho que aportar, que esa es una de las conclusiones que espero tener después. Pues bueno, en Aragón podemos hacer mucho por mejorar la seguridad de los pavimentos y por aportar, incluso desde el mundo de la investigación, que es un tema ya muy avanzado, pero ya veis que hacemos nuestras cosas y nos preocupa pues también en el paso del tiempo, ¿no? Un suelo no está igual cuando se instala que cuando ha pasado un tiempo, y eso es en lo que andamos con el ITA. Y bueno, ahora vamos con Juan Manuel, con una ingeniería, y bueno, pues que nos cuente un poco más a nivel de tierra, más a nivel real, a nivel de ejecución de obra y de cómo se vive el tema de la seguridad de los pavimentos, de la normativa, cómo hacéis y un poco cómo encajáis esto de la resbaladicidad en vuestros proyectos. Muchas gracias, Darío. A ver, desde el punto de vista de una ingeniería, arquitectura, que se dedica a hacer proyectos y direcciones de obra, nosotros estamos hablando de resbaladicidad en tres tipos de proyectos. El primero sería edificación. Me da igual que sea pública, privada, residencial, equipamientos, deportivo, cultural, me da igual. Tenemos, como ha dicho Margarita, una normativa relativamente clara, que es el Código Técnico de Edificación, el documento SUA de Seguridad, Utilización y Accesibilidad, en donde se establece, en función de ese índice de resbaladicidad, tres tipos de clases, tres clases de pavimentos, tres clases de suelo, y se establece también para qué uso es obligatorio que cumpla el material ese tipo de clase de suelo. Se distingue entre interiores y exteriores, y entre las interiores, si las zonas son húmedas, los baños, duchas, etcétera, o son secas. Por lo tanto, tenemos bastante claridad los proyectistas de qué material tenemos que poner en cada sitio. El segundo tipo de proyecto, que es uno muy específico, serían las piscinas, porque es muy evidente que puede haber muchos más resbalones, y los hay. Las piscinas tenemos también, si esa piscina va asociada a una edificación, la misma normativa del Código Técnico de Edificación, y si no, también tenemos normativas autonómicas que rigen qué tipo de clases de suelo, con la misma nomenclatura, tiene que ir en las playas de las piscinas, en las duchas, etc. Tenemos bastante claridad. El tercero sería urbanización. Urbanización privada o pública, pero claro, fundamentalmente pública. En el caso en el que esa urbanización vaya asociada a un proyecto edificatorio, estaríamos pensando en la urbanización interior dentro de una urbanización con un edificio de viviendas, rige también el Código Técnico de Edificación, pero en el caso en el que no vaya asociado a una edificación, en principio nos quedamos más vacíos de normativa. ¿Qué normativas tenemos? En realidad, las de accesibilidad. Las de accesibilidad, tenemos una orden TMA del año 2021 a nivel estatal, y luego tenemos determinadas normativas de carácter autonómico, muy parecidas a la nacional. Esta normativa habla mucho de pendientes, de anchuras, de paso de discapacitados, de sillas de ruedas, pero de resbaladicidad realmente habla muy poco. Lo único que dice es que los suelos tienen que ser antideslizantes, que tienen que tener un grado de resbaladicidad, pero lo dice únicamente para un caso muy particular, que es el itinerario peatonal accesible. Y deja claro la normativa que no todo espacio público viario tiene que ser itinerario peatonal accesible. Con lo cual, en el fondo tenemos una normativa que está bien en algún tipo de proyectos, pero que deja muchas lagunas, fundamentalmente de cara al viario público. Deja más lagunas todavía,
porque claro, ese índice de resbaladicidad, ¿en qué situaciones hay que medirlo? Ese pavimento, esa baldosa, por ejemplo, tiene que cumplir que sea clase 3 en fábrica, tiene que cumplirlo una vez colocado, tiene que cumplirlo el día después de colocarlo, un año después, 30 años después o al final de su vida útil, en condiciones mojadas, no en condiciones mojadas. Tenemos ahí muchas lagunas sobre qué tienen que cumplir cada uno de los materiales. La segunda parte es la de responsabilidad que has mencionado, Darío, responsabilidad patrimonial. Queda muy claro en la ley y en muchas sentencias judiciales que cualquiera de nosotros puede buscar por Internet, que existe una responsabilidad directa patrimonial del propietario de ese suelo en el caso en el que una persona se caiga por culpa de deficiencias en el solado. Ese propietario de ese suelo, pues claro, en viario público, la mayoría de las veces es la propia administración pública. Pero luego, al final, alguien va a mirar por qué se ha resbalado esa persona. Quien va a mirarlo, al final acaba siendo, en caso de una denuncia, un juez. Y cabe la posibilidad de que la culpa sea por una mala elección del material y por lo tanto los ingenieros y arquitectos tenemos mucho que decir. Y la otra posibilidad sería porque ese material ha sufrido un desgaste, no ha sido conservado adecuadamente o no ha funcionado de manera adecuada a lo largo de los años. Por lo tanto, el mantenedor, el propietario del suelo, es el que acaba haciéndose responsable de las indemnizaciones que al final suponen, que al final esto, como casi todo en la vida, supone dinero, indemnizaciones por ciertos daños. Con lo cual, la visión general es que tenemos una normativa con un alcance relativamente difuso, más o menos en determinados proyectos, y con una responsabilidad muy clara que al final puede llegar a recaer sobre las ingenierías y arquitecturas o sobre la administración pública. La realidad es que la bibliografía lo que dice es que hay causas por las que se produce un resbalón, que es el desgaste del material, una mala selección del material elegido, el uso de productos de limpieza inadecuados, un mal uso, ¿vale? ¿Qué más teníamos que decir? Tenemos datos estadísticos que en algunos casos se pueden ver en portales de transparencia de administraciones públicas. Por ejemplo, hemos encontrado que el Ayuntamiento de Madrid dice que las caídas en viario público por deficiencias en la pavimentación suponen el 40% de las reclamaciones patrimoniales que recibe todo el ayuntamiento. Y el Ayuntamiento de Zaragoza, que encima está presente y le agradezco entre el público, técnicos del Departamento del Servicio de Conservación de Infraestructuras, pues nos han podido decir que el 40% de esas reclamaciones, a su vez, de caídas en viario público, lo son por resbalones, ¿vale? O sea que al final las caídas es la principal reclamación que tiene un ayuntamiento y los resbalones, a su vez, la principal causa de esas caídas. Con todo esto, normativa con un alcance poco definido, con muchas reclamaciones y con muchos casos, ¿qué tenemos? Pues tenemos que los proyectistas, ingenieros y arquitectos estamos actuando eligiendo unos materiales que nuestro principal apoyo es la ficha técnica que proporcionan los fabricantes, que no se están ensayando realmente el material puesto en obra y por lo tanto que tenemos cierto riesgo al elegirlos. Además,
el uso de suministradores de material de más o menos confianza hace también que esas fichas técnicas tengan un mayor o menor rigor en que los ensayos se han realizado en unas condiciones adecuadas. ¿Y qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues hacer no solo proyectar unos buenos materiales, sino planificar desde el principio un plan de mantenimiento a lo largo de los años para que la conservación de esos materiales sea adecuada al material, al sitio donde se coloca y al uso al que se le da. ¿Qué problema tenemos más? Materiales que se han colocado hace muchísimos años y la investigación realizada por Margarita sobre el desgaste de los mismos. No sabemos ese material qué condiciones cumplían en origen, pero sí que podemos llegar a saber qué resultado está dando actualmente. Para ello, ¿qué habría que hacer? Pues auditorías. Auditorías, mapas de riesgos, hacer ensayos en las diferentes zonas en donde sabemos que hay resbalones, que hay caídas, o por lo menos tener documentado qué coeficiente de rozamiento, de resbaladicidad tenemos en cada uno de los materiales de nuestra ciudad. Estoy pensando, y lo hemos hablado varias veces, de situaciones que, por ejemplo, tendría más facilidad de poder hacerse, como en centros deportivos, en piscinas. Claro, tenemos en muchas ciudades piscinas con muchos años de antigüedad, en donde el material que en su día podía tener una resbaladicidad adecuada, ahora ya no la tiene. Ahora ya no la tiene. Al final la información es poder y tener esa información de qué grado de resbaladicidad tiene cada uno de los suelos puede permitir a la administración pública, como gran tenedor de suelos, planificar y destinar al final inversión presupuestaria para mantener los suelos de manera adecuada, ¿vale? En principio, problemas y tenemos más o menos claro cuáles serían las soluciones o las planificaciones de esas soluciones y ahora la cosa sería pues implementarlas, ¿vale? Esa es la parte difícil. Bueno, creo que más o menos ha quedado la estructura planteada, tanto desde el punto de vista de la investigación ya veis que tiene recorrido y desde el punto de vista de una ingeniería que se encuentra pues, en los problemas que entran. Realmente es una característica de los pavimentos que es invisible, o sea que nadie puede, viendo un pavimento, saber si va a resbalar o no, pero que el pavimento es la mayor superficie de contacto de las personas, de todas las personas, de todos los usuarios y de todas las transitabilidades que pueda haber posibles en las diferentes casuísticas de cada persona del transitar por los pavimentos. Siempre digo que pensemos en todos los pavimentos que pisamos en un día, diferentes. Y cada uno de ellos, seguramente todos los que sean de uso público, pues deberían cumplir una norma. Entonces, y deberían mantenerse en buenas condiciones, etcétera. Entonces, bueno, pues desde el punto de vista de ellos dos y desde el punto de vista nuestro, que es ya el de cuando ya ha habido un problema, o sea, nosotros somos los que llaman ya cuando el problema ya ha aterrizado a tierra y entonces ya hay un tema, o bien de que se está cayendo la gente, que está resbalando, o un tema legal también, empresas constructoras o empresas de proyectos y demás que tienen ya una duda o creen que un material o hay un problema de entregar una obra con estos materiales. Ha señalado Juanma un tema muy interesante, que es el tema de hasta qué punto puedes confiar en un proveedor o en un fabricante, cuando a lo mejor algunos materiales incluso se fabrican in situ. Hay materiales que se fabrican in situ, hay pavimentos, hormigones, etcétera, resinas, etcétera, hay materiales que se fabrican in situ. ¿Cómo puedes saber que ese suelo va a cumplir la norma? Desde el punto de vista del proyecto, al final hay una persona que firma el proyecto y hay una responsabilidad ahí. Entonces, a veces es complicado, incluso con fabricantes de materiales más estandarizados, con los que tenemos buena relación y colaboramos en desarrollos y en cosas y en soluciones de problemas que puede haber. Y realmente con fábricas de materiales estándar, a veces las fichas técnicas, pues luego las ves y dices, ostras, estás prescribiendo, y luego malas prescripciones, a veces por las prisas, por lo que sea, porque no se le da la importancia que tiene.
Aquí hemos comentado alguna vez pues el tema de las piscinas que ha salido y bueno, pues es un tema importante cuando se hace una reforma, cuando se hace una obra, asegurarse de que cumple, en qué momento, antes, durante o después. Pues cuando se pone en uso tienes que estar seguro de que cumple. A lo mejor en fábrica cumplía y cuando lo has instalado ha habido ahí algo, ha habido una lechada de cemento, ha habido una limpieza, ha habido algo que ha podido modificar la superficie del material. Al final lo estás poniendo en uso, va a haber una persona que va a firmar el proyecto y realmente no estás seguro al 100% que el día que entregas la obra ese pavimento cumple. Entonces hay que medir muy bien todo lo que comentaba Juanma, en qué momento se pone un pavimento en uso público, se entrega esa obra o se entrega ese pavimento y estar seguros de que ese suelo no va a dar un problema a futuro. Y luego, lo que decía, planes de mantenimiento, no nos encontramos normalmente planes de mantenimiento enfocados a mantenerlo en buenas condiciones. Entonces, bueno, ahí sí que probablemente puede haber cosas a investigar y a aportar. Y ahora, pues nada, abrimos un turno entre nosotros para comentar. A mí me gustaría empezar preguntándole a Margarita desde el Instituto Tecnológico de Aragón qué recorrido le veis desde la experiencia que ya tenéis con nosotros, con los suelos, con diferentes materiales, cerámicas, piedras, todo esto. Sí. ¿Qué recorrido le veis a la investigación y qué soluciones podemos llegar a aportar desde Aragón, concretamente? Y desde Vita. Pues desde el instituto tenemos el equipamiento necesario. Podemos plantear envejecimientos acelerados porque disponemos de distintos tipos de cámaras climáticas. Hablábamos que no es lo mismo analizar un pavimento en el exterior donde puede haber condiciones climatológicas, pues podemos establecer distintos ciclos de lluvia, de rocío, incluso de radiación ultravioleta, porque no es lo mismo un pavimento de resina que un pavimento de piedra. Los pavimentos de resina, que están enfocados más a lo que es la industria, la resina es un material polimérico, entonces igual lo que la radiación ultravioleta que no puede afectar a la piedra, pues a la resina sí. Pues nosotros podemos establecer ciclos de envejecimiento teniendo en cuenta esos factores como es la radiación ultravioleta o incluso xenón, porque pavimentos en el interior, pero que ahora también se ve mucha edificación pues con cristales, pues también afecta ese envejecimiento de luz tras un cristal, pues eso también lo podemos plantear. El tema de la condensación, puede haber suelos donde por su situación, por sus condiciones, puede estar teniendo problemas de condensación en la superficie. Nosotros tenemos también un equipo de condensación normalizado y podríamos establecer ese tipo de pruebas en las que se haría a la superficie un envejecimiento inicial y realizar el correspondiente ensayo de resbaladicidad o de determinación de desgaste y coeficiente de fricción. Eso por un lado, en cuanto a establecer distintas condiciones de envejecimiento. Pero es que por otro lado, y ahí vosotros, ST Superficies, tenéis un know-how importante, que es atacar una vez el problema mediante productos, a ver qué recubrimiento, qué cambio yo al pavimento para que no haya problemas de resbaladicidad. Bueno, pues desde el Instituto Tecnológico podemos colaborar, dar ese soporte, porque hay una parte de formulación, porque no deja de ser un problema de superficie de contacto. Luego podemos atacar el problema también con la formulación de recubrimientos del propio suelo, de la base del sustrato, porque no deja de ser un sustrato también el hormigón o la piedra, y podemos hacer esas pruebas a escala de laboratorio. Entonces, yo creo que el instituto puede dar ese soporte a las empresas haciendo un filtro, un cribado inicial, y luego ya, una vez que se ha optimizado la solución, evidentemente monitorizar con equipos portátiles que ya disponéis la empresa, como pueda ser el péndulo, o crear un equipo de medida de fricción también portátil que existe. Creo que es muy importante monitorizar y tener esos datos
de los pavimentos y hacer ese análisis de correlación, porque podemos anticiparnos al problema. Entonces, hay recorrido, claro que hay recorrido porque hay, ya lo has dicho, hay una diversidad de tipologías de suelos y condiciones diferentes de trabajo del suelo que podemos intentar reproducir a escala de laboratorio. Sí. Hay mucho trabajo por hacer para, Sí, sí. para investigar y para aportar nuevas soluciones. Nosotros ya lo hacemos a nivel, bueno, pues a nivel pequeña empresa, pero con el apoyo del ITA pues estamos haciendo más cosas interesantes. El tema del desgaste es importante porque al final el titular del pavimento tampoco puede saber cuánto desgaste va a sufrir un pavimento. Tú das una vuelta por el centro de Zaragoza y te encuentras mármol, te encuentras granito, te encuentras diferentes piedras, todas soportan un tráfico peatonal intenso, o un centro comercial, no solo es tema de ayuntamiento, sino un centro comercial recibe miles y miles de visitas diarias, recibe fregados todos los días, limpiezas, etcétera. Hay derrames de líquidos, hay restaurantes, etcétera. Pues puede haber un desgaste ahí acelerado y nadie se va a preocupar de controlar si ese pavimento que hoy cumple, porque se acaba de instalar, dentro de 10 años va a cumplir. O sea, lo detectamos ya cuando tenemos un problema. Entonces nosotros estamos un poco por la labor de innovar y de aportar soluciones y con mapas de riesgo, con sistemas de estudio para poder llegar a controlar todo este tipo de riesgos y prevenir accidentes. Luego me gustaría con Juanma, que ha salido el tema de, bueno, de las caídas y demás a posteriori, de la responsabilidad patrimonial. Realmente, ¿qué experiencia tenéis desde los proyectos cuando entregáis? Me da la sensación, yo lo veo desde fuera como un relevo, ¿no? Como los atletas cuando dan el relevo hay el testigo, ¿no? En el momento ese en que dices entrego la obra y la recibe el cliente, ¿qué control de resbaladicidad, o sea, qué seguridad tenéis cuando el fabricante aporta una ficha técnica, luego hay un instalador, hay una persona que limpia, al final entregas esa obra, el cliente la recibe y el cliente luego recibe una reclamación 2 meses después? ¿Cómo se soluciona eso? Pues tenemos muy poca garantía y creo que lo has expresado muy bien con lo de los relevos. Al final, una obra cada vez más se está convirtiendo en un expediente administrativo. Me da igual que realmente el promotor sea público que privado. Acabamos los directores de obra y los contratistas montando un expediente en donde creemos falsamente que nos salvamos por incluir una declaración diciendo que un tercero dice que ese material cumple para prestaciones, y me da igual que estar hablando de suelos, que para tuberías, que para tejados, que para cimentaciones, que ese material cumple eh, para lo que ha sido proyectado. Pero sabemos que hay muy poco rigor en esas fichas técnicas y en esos controles. La selección del material es muy importante. Y al final estamos priorizando, en la mayoría de los casos, criterios o factores de decisión estéticos, que esta baldosa sea más bonita o menos bonita, en función del diseño que vamos a poner, o criterios económicos, hay que cerrar la obra en este presupuesto, este material nos entra y este otro material no nos entra, en vez de criterios ya no solo de sostenibilidad ambiental, que también, sino de durabilidad y que cumpla su función el día 1 y el día último de su vida útil. Y aplicar esos criterios de decisión en la selección de material es clave para que al final no haya accidentes, no haya caídas y no haya resbalones. A partir de allí, pues lo que decíamos, planes de mantenimiento de lo existente, auditorías y tener la información. Tener la información es importante. En ambos casos, en la selección de material y en el mantenimiento, pues al final, y creo que está bien decirlo hoy justo en la Cámara de Comercio de Zaragoza,
empresas de confianza. Si nos apoyamos en empresas fabricantes de material, ingenierías que eligen el producto, directores de obra que lo supervisan, contratistas que lo colocan, o institutos tecnológicos que pueden ensayar esos materiales, o empresas como ST Superficies, pues que al final que pueden hacer esa asesoría y ese análisis de la adecuación a lo largo de la vida útil de ese producto, y ese apoyo en las labores de mantenimiento, de saber cómo tengo que hacerla, esa limpieza, ese plan de mantenimiento. Pues si utilizamos todos en ese ciclo empresas de confianza y empresas homologadas y empresas que sean capaces de certificar la realidad, pues las cosas funcionarán mucho mejor. Así es. Yo estoy de acuerdo. El tema es que, bueno, pues a nivel de resbalones, a nivel de todo este tema de proyectos, nos encontramos pues con que hay fabricantes, esto lo quiero decir porque nos ha pasado, y nos ha pasado que, bueno, hay fabricantes que incluso la propia ficha técnica ya deja bastante que desear en el tema de hasta qué punto controlan su fabricación. Entonces al final ellos, por ejemplo, como ingeniería, están firmando, están dando su veracidad de un pavimento que a lo mejor ni siquiera cumple ya de fábrica. Imaginaos luego ponerlo in situ y ponerlo en uso. Entonces, el confiar en buenos fabricantes, buenos proveedores, o en controles post obra o durante la obra, eso es importante, ¿vale? Me dicen que podemos ya dar a turno a las preguntas del público. ¿Sí? Ah, sí. Por favor, podéis comentar la expresión vida útil, preguntan. Vale. ¿Vida útil del pavimento? ¿Quién? ¿Los dos? Bueno, igual la he utilizado yo en un par de ocasiones. Sí, yo también. Sí. Al final es imposible valorar que todos los productos que usamos en nuestra vida, y no estoy hablando solo de obras, a nadie le funciona una lavadora toda su vida. No solo porque hay avances tecnológicos y queramos cambiarnos el móvil cada 6 meses, sino que las cosas están hechas para durar un periodo. El concepto de vida útil no suele venir en las fichas técnicas, pero bueno, al final las inversiones económicas sí que se suelen aplicar para una vida útil. Un ayuntamiento no puede estar rehabilitando completamente un viario público cada 5 años. Entonces, tenemos que hacer las inversiones, tanto las de obra nueva como las de mantenimiento, planificadas a la vida útil que crea ese ingeniero o arquitecto que tiene que tener esa instalación. Con lo cual, no sé si esa sería un poco la definición. Ahora, en la aplicación a un caso real de suelos, pues a ver, normalmente yo creo que el mejor ejemplo sería el de la reforma de un viario público completo. Cuando haces esa reforma de un viario público, normalmente los ingenieros y arquitectos consideramos 25 o 30 años como vida útil de esa actuación, tanto a nivel del pavimento, tuberías, instalaciones eléctricas, telefónicas, más allá de que luego hay avances tecnológicos que nos hagan cambiarnos la telefonía, como hemos contado antes. Pero 25 o 30 años debería ser, con un buen mantenimiento y conservación, la vida útil de una inversión, de una renovación de un viario público. Por lo tanto, más o menos tendría que ir por ese orden de magnitud. En ese sentido, por ejemplo, la vida útil de pavimentos basados en material polimérico como la resina, pues su vida útil es inferior, por ejemplo, al caso que comentaba Juanma. Ahí sí que hay que tener, o creo que en la cabeza tenemos claro, pues que una superficie deportiva, ya sea indoor o outdoor, pues
vamos a tener que planificar o sabemos que dentro de 10 años o 15 años va a implicar un cambio. ¿Vale? Sí. Al final, la cantidad de veces que se usa un material o ese mismo material en una situación y en otra, pues al final afecta mucho a... Claro, no todas las aceras del Ayuntamiento de Zaragoza son usadas igual. Claro. Pero igual sí que deberíamos al final planificar o proyectar un material u otro en función de cuántos usos va a utilizarse, cuántos usos se prevé que vaya a usarse, con lo cual, o si se va a limpiar más o menos, porque se va a ensuciar más o menos. Entonces, entiendo que hay que llegar a un entendimiento entre la inversión inicial y el mantenimiento y el uso al que se le vaya y el tipo de uso. El tipo de uso, porque las instalaciones deportivas también, el problema es que el tipo de uso igual es más agresivo. Claro. O más atiende o sea, es más puntual de cara al daño de ese material. Es lo que hablábamos al principio, los factores que influyen en la resbaladicidad, uno de ellos es el uso del pavimento. Y eso va a tener que contemplarse también en este concepto de vida útil y, por supuesto, en el tipo de mantenimiento que se haga del pavimento. Sí, así es. Si yo, bueno, del concepto de vida útil, aportar que, bueno, pues va a depender de la dureza del pavimento. Hay pavimentos que son duros o muy duros o extremadamente duros, como puede ser un granito exterior, etcétera. Siempre se va a desgastar menos que un suelo blando. Puede ser un laminado, un suelo interior, entonces eso con un uso intenso pues va a sufrir un desgaste mayor. Vemos que enseguida pierde el color o pierde la superficie y demás. Primero eso, la dureza del propio pavimento y segundo, la cantidad de uso, la transitabilidad. O sea, no es lo mismo limpiar todos los días con un disco abrasivo que no limpiarlo. No es lo mismo que pasen 5.000 personas al día en un centro comercial que lo usemos en una casa particular que pasan 100. No es lo mismo el desgaste que sufre. De ahí surgió la idea y además con el proyecto de investigación lo que nos llevó a ello fue precisamente que los fabricantes, el concepto vida útil, o sea, desde una ingeniería están diciendo un pavimento exterior, una reforma completa de una calle, son 25 o 30 años, pero resulta que el propio fabricante no te da un tiempo estimado de cuánto tiempo va a perder ese pavimento, esa baldosa, cuánto tiempo va a tardar en perder las características antideslizantes. Entonces, claro, tú colocas una baldosa nueva en una piscina y dentro de 9 años sigues presentando de verdad ante una reclamación ese papel de hace 9 años, con el desgaste que ha sufrido en 9 o en 10 o en 11 años. No puede ser. La persona va a ganar porque esa baldosa ya ha perdido, ese pavimento ha perdido las características. Entonces, bueno, pues eso es un poco mi concepto vida útil. ¿Más? ¿Había más preguntas? ¿Sí? Ah, vale. Como digáis. ¿Hay preguntas? Buenos días, soy Pilar Gil, gestora de formación del sector limpieza y tratamiento de superficies. Y la pregunta es, ¿hay algo que el ciudadano como usuario de espacios públicos pueda hacer para exigir o para asegurarse de que los suelos cumplen normativas sin necesidad de caerse y de que haya una denuncia? Eso sería, gracias. Vale, gracias. Sí, pues está claro que el ciudadano debe asegurarse primero de en dónde se ha caído. O sea, si hay una caída, que es una cosa que muchas veces se nos olvida, cuando hay una caída y hay una lesión o alguien se ha hecho daño, pues lo normal debe ser pues intentar verificar o hay testigos o llamar a la policía local, alguien que pueda venir y verificar que efectivamente se ha producido una caída y ha habido unos daños. Hay gente que incluso se va a urgencias y presenta un parte de lesiones de ese mismo día, pues, o del día siguiente que esa persona se ha hecho daño. Y luego, pues claro, reclamar a la administración. O sea, hay procesos, y decía Juanma, hay en Internet sentencias, o sea, hay un montón de sentencias de ayuntamientos, y no solo de ayuntamientos, de centros comerciales, de hoteles. Tenemos mucho tema, tenemos reclamaciones por hoteles de los turoperadores que vienen del extranjero y vienen aquí de vacaciones a un hotel y vuelven allá y vuelven con la escayola,
porque se han resbalado. Esos denuncian todos. Cuando vuelven allá, denuncian todos. Y los hoteles tenemos muchas reclamaciones de cadenas de hoteles. O sea, es un tema interesante el tema de cómo se procesa. O sea, al final es un tema legal. Es un tema de seguridad, es un tema de seguridad de las personas en la transitabilidad y es un tema legal. Y por supuesto, siendo un tema legal, se tiene que poder reclamar. Muchas veces nosotros entramos, por eso tenemos a Juan Manuel, porque el tema de la construcción, cuando se entrega la obra, todo esto que estamos, esa fina línea que cruzamos a veces, dices, ostras, es que al día siguiente de entregar la obra se ha resbalado una persona. Claro, todo el mundo se vuelve al que ha hecho la obra, pero a lo mejor no tiene realmente culpa. Hay que meter ahí a alguien a que prescriba o que diga a ver quién ha podido solucionar, pero de momento hay una reclamación. De momento enseguida la gente reclama y nos encontramos bastantes reclamaciones. Al final, al final el dinero es muy importante, tanto que al final acaba derivando una reclamación, como cuando una entidad, me da igual que sea pública o sea un centro comercial o un hotel, asigna presupuesto para la conservación y el mantenimiento. Y al final, la realidad es que los promotores o los ayuntamientos es difícil que dediquen el presupuesto. Es difícil pero difícil, podría ser fácil, pero la realidad es que la suma de todos los ayuntamientos es muy difícil que los departamentos de conservación tengan una asignación económica adecuada a las necesidades de conservación de los suelos. Eso hace, pues al final, que las conservaciones sean siempre menores a las necesarias. Por internet es muy fácil buscar muchas sentencias que hace el juez una causa directa entre el accidente y la falta de mantenimiento o la falta de sustitución del material porque ha perdido su rugosidad. Pero también es muy fácil ver muchas noticias de ayuntamientos en donde van a cambiar un material o sea, van a hacer una inversión o van a aplicar un producto antideslizante añadido a la situación presente en esos suelos, justo después de que han contado hasta tantos accidentes en el último mes. Había una noticia también que veíamos pues eso, se recogen 10 caídas en un casco histórico de un municipio vasco e inmediatamente el ayuntamiento invierte en hacer un gran hallado de las baldosas. O incluso un parque veíamos en Andalucía que 2 días después de ser inaugurado lo vuelven a cerrar porque solo en 2 días, con lo cual al final, por culpa de no tener una asignación presupuestaria adecuada en esos departamentos de conservación, al final acabamos funcionando a solucionar los errores. Cuando hay caídas se aplica presupuesto. Es humano, no debería ser lo adecuado, pero es como se acaba funcionando en todos los promotores de España. Sí, así es. ¿Más preguntas? Sí. Buenos días, yo soy Vicente, soy comercial de cerámica. Mi pregunta es en cuanto a los grados de deslizamiento, es muy amplia la norma que hay. A la hora de proyectar pues, las piscinas que habéis nombrado y todo, ¿se puede llegar a proyectar que pidas un clase 3, pero que en péndulo te dé más de 65 para curarte en salud a largo plazo? ¿O simplemente es poner, me vienen muchos y vienen copia y pega, clase 3, antideslizante y ya está? Y no es lo mismo un 45, un 48 que te dé un 65. Y siempre está la leyenda, que nadie te lo certifica, dices en los 4 primeros años tienen la caída y luego ya se estabiliza. El suelo para más duración. ¿Eso se podría hacer a la hora de proyectar? Gracias. Sí, tú si quieres. Sí, bueno, lo que nos marca la norma es que más de 45 ya lo tenemos que considerar clase 3, con lo cual el proyectista va a pedir un clase 3 y lo que le van a vender es un clase 3. Luego ya está un poco en la parte comercial de las fábricas, de apostar por un material que a lo mejor se pasa en mucho, excede en mucho la cantidad de resistencia de deslizamiento para asegurarse a lo mejor que tenga incluso más durabilidad, que dure más tiempo en reducirse.
y que no baje hasta un 45 en muchos años. Entonces, el poner un pavimento excesivamente antideslizante ya nos ha pasado y suele ocurrir curarse en salud. Incluso todavía voy a poner un caso más extremo, en zonas de clase 2 poner un clase 3. También nos ha pasado en proyectos, en comunidades de vecinos y tal. Y no, venga, todo clase 3 y así cumple seguro. Claro que cumple seguro y luego no hay quien lo limpie. Generas un problema de limpieza porque tienes una cantidad de resistencia de deslizamiento que es que ni la fregona corre. O sea, no puedes limpiarlo luego y tienes una fuente de suciedad ahí, o peor, en piscinas nos ha ocurrido materiales extremadamente abrasivos, o sea, materiales que son pues un 70, un 80 de péndulo, que son una lija, literalmente, que es que la gente se está haciendo daño, que vienen los niños allí a bañarse y se van con las rodillas o con los pies desgastados, o sea, con sangre, se hacen heridas, entonces eso ha pasado y entonces hay que hacer tratamientos de reducción de porosidad o de tratamientos posteriores que también se pueden hacer in situ, pero bueno, tienes ahí un tema. Entonces, importante conocer los materiales, tener proveedores de confianza y saber qué es lo que estás prescribiendo, porque la gente dice un clase 3, claro, un clase 3. Primero, tienes la documentación en vigor, es en fábrica. Segundo, lo estás colocando bien. Y tercero, ¿qué clase de clase 3 es? O sea, nos hemos encontrado casos que dicen, no, es que vale para interior y para exterior. Y eso no, yo no lo conozco. O que se sirva para un material para interior y exterior, yo no lo conozco. Entonces, los venden así y bueno, pues tienes ahí un asunto en el que si te pasas mucho de prescripción, ha pasado en ayuntamientos, ¿no? Colocar unos granitos ahí súper duros y muy abrasivos, que luego ha habido que reducirlos, ha habido que matarles el canto, ha habido que hacer cosas casi para que no pinchen las ruedas de los coches, si se rozan. Entonces, Sí, bueno, contestando muy brevemente, sí, por supuesto. Nosotros los proyectistas podríamos añadir, siempre que sea a más y no a menos, cualquier tipo de prescripción, igual que podemos llegar a marcar el código de color con el código RGB, con el máximo detalle que queremos para una papelera, pues evidentemente podemos marcar con todo tipo de detalle una prescripción siempre que supere la norma y no se quede por debajo. La realidad, no lo hacemos. Pero yo veo casi más una solución, me contentaría con algo menor que eso. Y es que podríamos exigir ensayos in situ del material colocado. Porque hemos dicho que la norma no deja claro dónde se hace el ensayo, bajo qué condiciones, bajo qué hipótesis y muchas más cosas. Pero los proyectistas sí que podríamos dejarlo claro. Sí que podríamos decir, queremos que sea clase 3, pero queremos que vaya una empresa y certifique in situ que una vez colocado el material cumple realmente que es clase 3. Eso también podríamos hacerlo. Bueno, pues al final, todos no, al final pero... al final es entender, entender que esos costes asociados a garantizarnos que el material va a cumplir no es un coste. Claro. Es una garantía, es una inversión que te ahorra inversiones futuras, que te ahorra responsabilidades patrimoniales y que es un beneficio al final para el usuario. Y eso no debería ser asociado en nuestra cabeza como coste. Sí, al final es una característica que tanto al proyectista como al cliente que lo pone luego, que el titular del pavimento que pone luego en uso, es una característica que nunca está 100% seguro, porque lo que está diciendo Juanma, o sea, cuando entregas esa obra o lo mides allí, que es lo que se debería hacer, o sea, yo te entrego esta obra y en este momento cumple, porque en electricidad, en fontanería, etcétera, hay unos instaladores homologados, hay unos materiales que están homologados, hay unos grosores de cable, hay unas cosas que, bueno, pues si viene una empresa que es instalador y tiene un boletín y te puede firmar un boletín, pues ya tienes que dar por hecho que esa instalación eléctrica es correcta y que esa instalación de saneamiento, de fontanería, cumple la norma. Pero en el suelo no estás 100% seguro, porque a lo mejor en ese suelo han pasado 2 o 3 empresas o 2 o 3 gremios. Han pasado. Entonces,
Cuando tú entregas la obra, la única manera de asegurarte es la que está diciendo Juan Manuel, o sea, mides y luego entregas la obra. Sería la manera. Y has citado antes, Darío, los materiales puestos in situ. Es que al final los materiales in situ, un hormigón fratasado, o sea, la diferencia entre un hormigón fratasado y un hormigón pulido, al final tampoco hay un valor que diga dónde empieza uno y dónde termina otro. Con lo cual, o sea, estar certificando y recibiendo la administración hormigones fratasados, dando por hecho de que un hormigón fratasado te cumple una resbaladicidad, sin realmente estar haciendo el ensayo in situ, pues es un riesgo. Es un riesgo. Es un riesgo pues, que se asume, pero que no deberíamos asumirlo. Ni los contratistas, ni los promotores, ni las ingenierías. Tenemos una pregunta. Dice, ¿se debería cambiar la legislación para poner en valor la calidad técnica de los pavimentos, incluyendo la necesidad de mantenimiento de los mismos, como en otros sectores que sí es obligatorio? Bueno, pues aquí tenemos bastante que decir. En otros sectores, evidentemente, pues se pide, pues en climatización o en electricidad o en fontanería se piden unas revisiones. Hemos hablado en otro canal expositivo de la inspección de sanidad que pone en funcionamiento o que permite la apertura de las piscinas y esas condiciones higiénico-sanitarias que la Administración tiene que velar por su cumplimiento, y que en Aragón, eso ya lo hemos dicho, en Aragón la inspección de sanidad dice que los pavimentos cumplen el código técnico, sin nada más. O sea, y están abriendo instalaciones con muchos años de antigüedad, no hay ensayo de resbaladicidad, no hay obligatoriedad de hacer ensayos, y simplemente van a cuando hay el problema, como decíamos, cuando ya se está resbalando la gente en el vestuario femenino o se está resbalando la gente en las playas de la piscina de niños, pues entonces ya se va y se cambia el pavimento, se hace algo, pero ya cuando llevan no sé cuántos años cayéndose la gente. Entonces, sí que es importante darle una vuelta para estos canales expositivos, darle una vuelta a nivel administración, a nivel normativa, cómo se puede hacer, no solo que la administración vele por la calidad y por que los pavimentos cumplan, sino que además, pues en el caso de las piscinas y demás, o en el caso de edificios públicos o pavimentos públicos, que se pueda hacer un control, un seguimiento, ¿no? Como hay en otras, pues una serie de empresas certificadas, etcétera, que puedan hacer unas evaluaciones y unos controles, unos mapas de riesgo, unos informes, etcétera, que puedan controlar y podamos tener un control de, no voy a decir riesgo cero, porque en una transitabilidad pública no hay un riesgo cero, pero sí intentar bajar esa siniestralidad que tenemos en muchos sitios que bueno, pues a veces es preocupante. Nosotros hemos ido a casos bastante graves de piscinas que sabes perfectamente que se está resbalando la gente, que se está cayendo, y aún así te acabas encontrando ahí a una persona que te dice, no, es que no tengo presupuesto, o es que no me obligan. Y sí que te obligan, que está el código técnico desde el año 2006 y te obligan. Entonces, bueno, ahí hay mucho que decir. Yo creo que se podría hacer un buen trabajo de desarrollar algo que la administración en Aragón vele mejor. Ya ha habido comunidades autónomas que se han adelantado hace mucho. Trajimos aquí a Teresa Ferrer de Sanidad de Navarra, que nos explicó cómo lo han aplicado en Navarra y cómo ya llevan muchos años controlando las piscinas de forma habitual y haciendo mediciones de péndulo y de ensayos de resbaladicidad y tratamientos en los suelos que no cumplen. Y así, pues bueno, pues un poco tenemos un poco más tranquilidad de transitar los suelos, ¿no? Con seguridad. ¿Algo que decir a la pregunta? ¿Está? Bueno, pues que al final hay que enfocar este tema desde el punto de vista de la prevención y no de la protección. No actuar cuando hay accidentes, sino prevenir. Y al final, poníamos antes comentando esto, el tema de la prevención de riesgos laborales. En prevención de riesgos laborales hay muchísima normativa, es de los campos que más normativa tenemos, y sí que se regula absolutamente todo, las condiciones, por ejemplo, de los suelos en el desarrollo de la obra.
Pero el desarrollo de la obra es finito, o sea, empieza y termina. La obra puede durar un mes, un año, pero es un plazo muy pequeño con respecto al plazo en donde ese suelo va a ser usado por una persona, por un usuario. Con lo cual, tenemos mucha normativa para unos meses y muy poca para toda la vida útil. Y eso no es coherente. Desde el punto de vista de lo que es laboratorio, existe, pues en el campo de la durabilidad, existe normativa donde ya te fija incluso los intervalos de inspección. Dentro del campo de tolerancia al daño, dependiendo de que sean materiales estructurales, acero, te impone ya la norma unos intervalos de inspección. Luego sí, yo desde el punto de vista experimental creo que ayudaría a minimizar el problema de la resbaladicidad, incluir una normativa en cuanto a mantenimiento, en la línea de prevención, y no tanto como es el punto de vista correctivo, que es lo que se está haciendo ahora mismo con este problema. Tenemos que irnos aguas arriba, prevenir antes que curar. O sea que sí. Sí, pues me dicen que se ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a todas las personas que están aquí en la cámara y a las personas que nos han seguido por internet, y bueno, pues espero que os haya servido, que hayáis disfrutado y que hayáis aprendido algo de todo esto que es nuestro trabajo. Gracias.